Parece demostrado que en espacios cerrados, aunque se respete la distancia mínima de seguridad, si no está bien ventilado se puede transmitir por el aire el virus del COVID-19. Hoy nos preguntamos qué se considera una ventilación adecuada, sobre todo en las aulas de los colegios, y qué va a pasar cuando llegue el frío del invierno y de los próximos meses. Para ello nos venimos aquí a la Facultad de Medicina, donde el grupo de Química y Contaminación Atmosférica, junto con el IREC y otros profesionales, arrancan estos días una campaña de determinación de la ventilación del aire en las aulas. La calidad del aire interior se aplica a edificios públicos o privados, como por ejemplo edificios de oficinas, colegios, restaurantes, lugares de ocio, es decir, que están fuera del ámbito de la industria, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es importante la calidad del aire interior? Porque pasamos aproximadamente el 90% de nuestro tiempo en los espacios cerrados y dentro de estos sitios aproximadamente tenemos contaminantes cuya concentración es de 2 a 5 veces superior a la del exterior, y algunos, como por ejemplo el formaldehído, pueden llegar incluso a 100 veces superar la concentración que hay en el exterior, porque hay fuentes internas. ¿Esto qué es lo que hace? Que nuestra mayor exposición a sustancias químicas ocurra cuando estamos dentro y no cuando estamos fuera. ¿Por qué? Porque cuando estamos dentro vamos a estar expuestos a contaminantes que están generados por fuentes interiores y además a los contaminantes que están en el exterior y que pasan a través de las puertas y las ventanas al interior de los edificios. Y lo más importante para tener una buena calidad del aire es simplemente ventilar un espacio. Siempre había dicho que 10-15 minutos por la mañana, 10-15 minutos por la tarde. Es importante ventilar para diluir las concentraciones de los contaminantes, puesto que como hay fuentes interiores que lo están generando, si bajamos la concentración estamos, digamos, que respirando un aire de mejor calidad y evitamos que se concentren en el aire interior. Sobre todo, ¿cuándo hay que tener esas medidas? Cuando se utilizan productos de limpieza. Mucho cuidado con los productos de limpieza, siempre hay que ventilar después. Si se utiliza lejía, se generan una serie de sustancias con cloro que pueden ser perjudiciales para la salud, al igual que, por ejemplo, el utilizar ambientadores. Un ambientador se recomienda, lo que pasa es que la gente no suele leer las etiquetas, se recomienda que se use en espacios bien ventilados. Entonces, el aire interior no es un espacio bien ventilado, con lo cual, además también se aconseja que no se duerma con los ambientadores durante la noche, y es porque están generando una serie de sustancias químicas que, si el espacio no está bien ventilado, se están acumulando y pueden ser perjudiciales para la salud a largo plazo, sobre todo si se usan de manera continuada. Bueno, vamos a empezar una campaña ahora de medida en los colegios de Ciudad Real para determinar la ventilación. Sabéis que es muy importante en los espacios interiores el uso de la mascarilla, el gel hidroalcohólico, la distancia de seguridad y también la ventilación. La ventilación es un parámetro fundamental, sobre todo de cara a la transmisión por aerosoles. Aunque todavía no está del todo reconocida, sí que digamos que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud es evitar los espacios cerrados, mal ventilados y con mucha gente. Entonces vamos a ir a medir en los colegios, porque un colegio no es un espacio bien ventilado. Normalmente los colegios no tienen ventilación mecánica, a no ser que sean nuevos, que entonces ya sí están acogidos al reglamento RITE. Entonces la única manera de ventilar es abriendo las puertas y las ventanas. Ahora, en esta época, la ventilación pues va a ser fácil porque hace buen tiempo, pero ¿qué va a pasar cuando llegue el invierno? Entonces ese es el problema. Si queremos tener una buena ventilación, tendrá que ser en detrimento de otros factores, como por ejemplo el confort térmico, o en aquellas ciudades donde haya mucha contaminación, si mantienen las ventanas cerradas, pues va a entrar toda esa contaminación al interior del aula. Con lo cual, yo creo que la estrategia de ventilación en los colegios se debe pensar muy bien y, sobre todo, se debe medir. ¿Cómo medimos la ventilación en el interior de un aula? Pues a través del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas que exhalamos cada vez que respiramos. Entonces, al haber tantos niños en el interior del aula, es una medida que podemos determinar para conocer la ventilación. Lo ideal, lo que se está recomendando es que no supere las 800 partes por millón, ¿vale? 800 ppm, que es en 1 millón de moléculas de aire, 800 son de dióxido de carbono.
En el exterior hay unas 400 partes por millón de dióxido de carbono. Entonces, cuando el dióxido de carbono tenga una concentración lo más similar posible al exterior, quiere decir que mejor ventilado está ese espacio. Entonces, con estas concentraciones nosotros podemos calcular las renovaciones de aire por hora. Se están recomendando que sean 6. ¿Qué significa esto? Pues que el aire del aula se renueve por completo 6 veces con el aire de fuera en una hora. Entonces, este es el equipo que nosotros tenemos y que vamos a llevar a los colegios. Lo solemos dejar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que es el horario escolar. Entonces, normalmente les decimos a los profesores que controlen la concentración, que tiene que estar por debajo de 800 ppm. Entonces, de esta manera, ahora, como he dicho, es fácil, pero luego en invierno van a tener un recurso para saber hasta dónde pueden cerrar o abrir ventanas, o si tienen corriente, porque esto de ventilar depende mucho de los factores externos también. Depende de si hay corriente de aire o no, del número de ventanas que se abran o no. O sea, ventilar no siempre significa abrir una ventana, ¿vale? Entonces, lo suyo es medirlo a través del dióxido de carbono. ¿Y la otra máquina? Este equipo que tenemos aquí es de un grupo de investigación de Portugal, que nos lo he enviado. Y lo que vamos a hacer es medir los aerosoles, ¿vale?, que hay en el aula. Vamos a medir partículas atmosféricas que llamamos nosotros PM10, que son partículas de tamaño menor de 10 micras, PM2,5, que son partículas de tamaño inferior a 2,5 micras, y también vamos a medir con otro equipo que tenemos partículas ultrafinas, ¿de acuerdo?, por debajo de 0,5 micras, o sea, por debajo de 500 nanómetros. ¿Por qué queremos medir esto? Porque hay muchos colegios que ya han comprado equipos portátiles con filtros EPA. Los filtros EPA lo que hacen es retener prácticamente todos los tamaños de partícula y se ha demostrado que son eficaces, incluso con partículas respiratorias que pueden tener el coronavirus. Entonces queremos medir en los coles para ver realmente la eficacia de estos filtros. Vamos a medir antes de poner los filtros y después de poner los filtros, y no solo vamos a medir en colegios que van a utilizar estos equipos portátiles con filtros EPA, sino en colegios donde no los van a usar. ¿Qué queremos medir también? Pues las distintas estrategias de ventilación. El hecho de meter los equipos portátiles con filtros EPA en un colegio va a permitir que se puedan cerrar las ventanas durante las clases y que no se pase tanto frío como el tener todas las ventanas abiertas. Entonces, lo suyo es que con estos equipos portátiles de filtros EPA se combine el equipo con la ventilación. Antes he dicho que se necesitaban 6 renovaciones de aire por hora. Los equipos que, por ejemplo, han comprado en el colegio La Alameda de Poblete van a dar una renovación de 3 veces en una hora. Es decir, se va a renovar el aire del aula 3 veces en una hora. Si lo combinamos con la apertura de ventanas entre clase y clase y en el recreo, pues entonces vamos a tener un aula muy bien ventilada y limpia de aerosoles. Por ejemplo, en colegios que no vayan a utilizar los equipos portátiles con filtros EPA, queremos saber si las medidas que van a tomar de apertura de ventanas de 10 minutos entre clase y clase o en el recreo son suficientes para conseguir una buena ventilación dentro del aula. Pero el confort térmico hablamos de que tiene que estar en torno, me parece que a 20 o 22 grados, un aula, ¿vale? Entonces, lo que yo creo que no se puede pretender es tener a los niños en un aula por debajo de 10 grados. Es verdad que se están promoviendo, lo que se está promoviendo es dar las clases en el exterior. La cuestión es si es viable y se va a poder hacer, ¿vale? Sabemos que no se van a poder dar las clases en el exterior, pero dentro, con la misma temperatura que fuera, ¿vamos a poder aguantarlo? No lo sé. ¿Se van a poner los niños malos? No lo sé, eso está por ver, ¿sabes? ¿Y la otra máquina también tiene alguna utilidad para todo esto? Esta máquina es porque medimos el formaldehído con ella. Esto es un captador pasivo, ¿vale?, radial, que lo que hace es recoger los contaminantes del ambiente interior. También se puede utilizar en el exterior y es por un método de difusión. Es decir, nosotros tenemos un cartucho, como por ejemplo este de aquí, y está relleno de distintos absorbentes, ¿vale? El carbón activo se utiliza, por ejemplo, para compuestos orgánicos volátiles, como por ejemplo el benceno, y la 2,4-dinitrofinilhidracina con gel de sílice, impregnada en gel de sílice, se utiliza para recoger formaldehído. Entonces, esto es un captador pasivo que simplemente se pone así, se cuelga y se deja una semana
dependiendo del tiempo o de la estrategia de muestreo que se quiera. Exactamente, en un aula este fue el sistema que nosotros utilizamos. Pasada esa semana se recoge el captador pasivo, ¿vale? El cartucho que hay en el interior, se vuelve a meter al tubito y lo almacenamos en el frigorífico hasta su análisis. ¿Cómo hacemos luego el análisis? Pues simplemente añadimos el disolvente para extraer los contaminantes y lo inyectamos en el equipo, en un cromatógrafo de gases con espectrómetro de masas, para saber no solo la sustancia de la que se trata, el contaminante químico, sino que determinamos su concentración en el aula en el que hayamos estado muestreando. Entonces, esto es un captador pasivo y esto sería un captador activo, que es igual, solo que en lugar de dejarlo una semana, esto sirve para medir en 1 hora o en 2 horas. ¿Vale? Entonces, esto se romperían los extremos, se conectarían a la bomba de muestreo, ¿vale? Tiene una entrada y una salida, ¿vale? Deberíamos romper los extremos, entonces captaríamos el contaminante y también luego lo analizaríamos en el laboratorio. Hay muchos estudios científicos que se publican en revistas internacionales de muy buena calidad y de impacto que relacionan la contaminación del aire interior con los efectos en la salud. Entonces, ¿cuáles son estos efectos? Pueden ser efectos a corto plazo, como por ejemplo irritación de nariz, de ojos, de garganta, problemas con asma, sobre todo en gente que sea sensible o sean asmáticos, y efectos a largo plazo. Y los efectos a largo plazo incluyen problemas respiratorios, problemas del corazón y también cáncer. Por ejemplo, el formaldehído es una sustancia cancerígena que se emite en muebles de contrachapado, por los muebles de contrachapado, el parquet, pinturas, barnices, y también se genera a través de otras sustancias como por ejemplo el limoneno. El limoneno está presente en la mayoría de los productos de limpieza y en ambientadores. ¿Por qué? Porque le da el característico olor a limón. El limoneno reacciona con el ozono en los espacios interiores y genera formaldehído, con lo cual de manera indirecta se está generando una sustancia que es cancerígena. Por eso de ahí la importancia de ventilar para reducir los niveles. De hecho, hace unos años publicaron una guía de calidad del aire interior donde hay una serie de contaminantes e incluyen los niveles o los valores límite que no deberían superarse en espacios interiores, ¿de acuerdo? Entonces, están incluidas sustancias como el formaldehído, el benceno. La diferencia, por ejemplo, entre formaldehído y benceno, las principales fuentes de benceno son en el exterior y es el tráfico. Entonces, lo que se indica es que no hay un valor límite por debajo del cual sea seguro para la salud, con lo cual, cuanto menor sea este valor, mejor. A diferencia del formaldehído, el formaldehído sí hay un valor límite, quiere decir que por debajo de ese valor límite no existirían efectos sobre la salud. Normalmente el benceno está asociado a casos de leucemia y el formaldehído a casos de cáncer, pues sobre todo de nasofaríngeos y de garganta. En 2015 realizamos un estudio en el interior de las aulas de colegios de Ciudad Real, de Puerto Llano y de zonas rurales. Entonces, un poco para ver la diferencia que había en los contaminantes que pudiera haber en un área industrial como es Puerto Llano, en un área rural como son distintos pueblecitos que había alrededor de Ciudad Real que seleccionamos, y Ciudad Real pues como característico o típico de un área urbana. Entonces medimos distintos contaminantes, normalmente compuestos orgánicos volátiles, entre los que estaban formaldehído, limoneno, que son característicos del aire interior y que se están generando por fuentes internas, y otras sustancias como por ejemplo el benceno y el dióxido de nitrógeno que se generan en el exterior y que pasan al aula pues a través de las ventanas y de las puertas. Entonces, ¿qué observamos? Pues evidentemente encontramos muchas sustancias. Nosotros cuantificamos un total de 30 sustancias químicas. A ver, evidentemente hay más, solamente que nos centramos en compuestos orgánicos volátiles y dióxido de nitrógeno. Una cosa curiosa, pues por ejemplo encontramos más cantidad de formaldehído en las zonas rurales que en Puerto Llano o Ciudad Real, porque es un contaminante generado en el ambiente interior, no procede de fuera,
con lo cual, dependiendo de las actividades y del mobiliario, pues se puede generar en unos espacios pues en mayor cantidad que en otros. Por ejemplo, benceno sí que encontramos más cantidad en Puerto Llano, lo cual es más lógico, ¿de acuerdo? Es un complejo petroquímico lo que tienen allí. Entonces, al ser ciudad industrial, sí que había mayor concentración de benceno en las aulas de Puerto Llano que en Ciudad Real. ¿Y qué encontramos en Ciudad Real? Pues mayor cantidad de dióxido de nitrógeno, que procede fundamentalmente del tráfico. ¿Y dónde encontramos más cantidad? Pues en las aulas de infantil. ¿Por qué? Porque las aulas de infantil son las que están normalmente en la planta baja, más cerca de, o sea, a nivel del tráfico, ¿vale? A nivel de la calle, y además suelen estar pues las puertas o las ventanas dando a estas calles. En cualquier caso, hay que decir que los niveles que encontramos fueron, no voy a decir por debajo de los recomendados, pero no encontramos niveles alarmantes de nada, ¿vale? Entonces hicimos unas concentraciones promedio, que no podíamos determinar, digamos, las concentraciones a corto plazo, es decir, no determinamos concentraciones en 1 hora ni en 2 horas, sino que fue un promedio de toda la semana para ver un poco la exposición crónica o la exposición a largo plazo. ¿Y esto lo hiciste en 2015, se ha publicado ahora recientemente, ¿no? Este estudio lo hicimos en 2015, lo publicamos en 2018. Y a raíz de la publicación en 2018, la Organización Mundial de la Salud contactó conmigo para incluirme o para invitarme a participar en el proyecto en el que he estado trabajando con ellos. Entonces, este proyecto tiene como misión desarrollar una herramienta para poder calcular el riesgo que tienen los niños de estar expuestos a múltiples sustancias químicas al mismo tiempo en el entorno del aula. Entonces, para poder saber cuál es ese riesgo, se tienen que determinar primero las concentraciones de las sustancias químicas. Y antes de determinar las concentraciones de las sustancias químicas, lo que se ha hecho es hacer una recopilación de todas las publicaciones científicas que había en Europa en los últimos años para saber cuáles son las sustancias químicas más importantes encontradas en las aulas. Entonces, a partir de esto, incluimos, había unas 100 sustancias químicas, ¿vale? Pero en la herramienta, es decir, el riesgo para la salud se va a calcular para 17, ¿vale? Porque no existen datos toxicológicos para todas las sustancias químicas que se encontraron.